Buen día. Continuamos aquí con el segundo Congreso Internacional de Estudios y Trabajos para las Migraciones y Movilidades Contemporáneas. Damos inicio con la segunda mesa, esta segunda mesa que lleva por título Estrategias familiares en contextos migratorios, tránsitos y retornos, que contaremos con tres excelentes ponencias. Y vamos a dar inicio con la ponencia de Nacer en Estados Unidos, Vivir en México, Proyectos Familiares y Estrategias Migratorias desde un contexto jiquilpense, Jiquilpan, Michoacán. También hay un Jiquilpan, Jalisco, pero este es el Michoacán, a cargo de Sandra Díaz, de aquí del Colegio de Michoacán. Ahora, sin más, adelante, Sandra. Tenemos, bueno, antes de dar, perdón, reitero las reglas del juego, tenemos 20 minutos, cuando tengamos 3 minutos yo voy a abrir el micrófono y les voy a decir restan 3 minutos, y después cuando quede un minuto voy a abrir nuevamente el micrófono para decir queda un minuto. Entonces, sin más, damos inicio. Adelante, Sandra. Muy bien, voy a compartir pantalla. ¿Ya está visible? Se está cargando, ya estamos, ahora sí. Muy bien. Bueno, muy buenos días, ya casi tardes. El proyecto que yo estoy presentando es el proyecto de investigación en mi etapa doctoral. Es un proyecto que aún está en proceso, en el que aún estoy en la recolección de datos. Estoy por concluir mi etapa de campo oficial, pero bueno, habrá que buscar otra información porque por cuestiones de pandemia, pues el proceso ha sido más lento, ¿no? El título que hasta ahora tiene mi investigación, como ya lo había mencionado Ariel, Nacer en Estados Unidos, Vivir en México, Proyectos Familiares y Estrategias Migratorias desde un contexto jiquilpense. Bueno, en esta presentación yo espero hablar o hacer presente el corazón de mi investigación y datos que yo he encontrado, ¿no? En mi trabajo de campo, presentar quiénes son estas personas, cuáles son algunas de sus características y el tipo de dinámicas que se están generando. Mi investigación está enfocada en grupos de migrantes con hijos nacidos en Estados Unidos, que por distintas circunstancias, que las cuales no tienen que ver con cuestiones de deportación, han optado por la crianza de los mismos en México. Las circunstancias en algunos momentos son tanto positivas como negativas, no se adaptaron al entorno, no se adaptaron a vivir en Estados Unidos, pensaron en otras alternativas de vida en las que no estuvieran tan alejados de casa, de lo que ellos llaman hogar, que se encuentra en Jiquilpan. Entonces, estas circunstancias, o bien que no tenían documentos y se encontraban en la década de los 90, principios de 2000 y decían, o nos quedamos como indocumentados en Estados Unidos o regresamos a México. Otros también que ya han pensado ya en la actualidad esto como un proyecto como más concreto, en los que no necesariamente quieren vivir en Estados Unidos, pero la ciudadanía estadounidense se vuelve importante para estas familias. Entonces, parejas o mujeres van y vienen de México a Estados Unidos con el objetivo de que sus hijos nazcan allá y que en algún momento ese papel que ellos llaman, pues sus hijos tengan beneficios con ello. Bueno, esas alternativas, desde mi perspectiva y en apoyo con otras reflexiones, pues las he visualizado como proyectos familiares en el que los grupos se han hecho de estrategias, estas estrategias apoyadas de otros familiares que tienen experiencia viviendo en Estados Unidos o que viven en México, para que, pues bueno, este proceso de migración, nacimiento en Estados Unidos y crianza en México se lleve a cabo. Me gustaría aclarar que cuando yo hablo de familias, pues estoy hablando de un grupo de grupos domésticos, parejas e hijos que viven este proceso de migración, nacimiento en Estados Unidos y crianza en México, pero también de parientes. Para que este hecho se lleve a cabo, no se puede o sería más difícil que se hiciera únicamente con la
que tuviera que ver únicamente con las parejas o los grupos domésticos, sino para que el hecho se lleve a cabo, pues es importante estos parientes que están en todo el proceso. En estos proyectos familiares hay relaciones de poder, tanto de los parientes como los grupos domésticos o las parejas, hay influencias entre ambos grupos. Y bueno, en este conjunto pues hay redes y experiencias que facilitan este proceso o esta dinámica. En temas de cómo yo entiendo o yo estoy pensando los proyectos familiares y estrategias migratorias, pues bueno, estos proyectos no los pienso como algo lineal en el que las familias o no se viven, en el que las familias dicen, bueno, ya se ve, paso C y así se va y este va a ser el resultado, ¿no? Sino que durante el proceso, pues hay cambios, hay negociaciones y demás. Y estos proyectos mucho tienen que ver con las experiencias previas y estas experiencias, de alguna manera, repercutieron en lo que se espera para el futuro. Como ya he mencionado, tanto experiencias positivas como negativas, si lo llevamos a temas como más radicales, ¿no? Lo positivo, lo negativo, pero bueno, las experiencias los hicieron pensar en nuevas dinámicas. Estas familias pues tienen antecedentes históricos, experiencias personales, hay una ideología muy fuerte de que Estados Unidos es un lugar pues poderoso y en el que se pueden tener otras oportunidades, en el que no todos, si bien este grupo se ha desligado un poquito de las prácticas que pudieron tener otras familias, pues sí es importante que si bien no deciden quedarse en Estados Unidos o no han podido quedar en Estados Unidos, pues sí piensan en que la ciudadanía estadounidense pues, es importante, ¿no? Bueno, el tema de estrategias familiares, estas familias intentan maximizar pues sus recursos y adaptarse a estos entornos materiales y sociales. Las estrategias pues no están bien establecidas, hay márgenes de variación de los recursos, de lo que la familia tiene pues se hace uso y bueno, no, como tal no son objetivos como estratégicos. La estrategia familiar es algo que depende de la elasticidad con las que las familias se adaptan y cómo se comportan ante estos cambios del entorno. ¿Quiénes son estos grupos? Bueno, son familias con experiencias migratorias, integrantes de la familia, entre los integrantes de las familias, algunos fueron braceros, algunos vivieron el proceso de obtener la residencia en la amnistía, como ellos le llaman, una migración de hombres y mujeres en los años 90. Entonces, todas estas familias tienen muchas experiencias, ¿no? De tránsito, de establecimiento, de relacionarse en un país el cual no conocían y ahora conocen más y que permite que esta dinámica en la que únicamente estos grupos llegan por unas temporadas a Estados Unidos para que sus hijos nazcan, pues permite que su establecimiento sea de la mejor manera. Yo he visto que muchos de ellos llegan, o la mayoría llegan a California, llegan a espacios donde otros personas de Jiquilpan ya habitan. En fin, otra de las partes es que si bien para todos no existe la posibilidad de vivir en Estados Unidos, pues sí es importante que los hijos nazcan en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para ellos se ha convertido en algo como un objetivo, ¿no? Y estas familias pues cuentan con un número significativo de nuevas generaciones naciendo en Estados Unidos, familias con residencia que se han nacionalizado estadounidenses, y son unos cuantos que aún se han quedado en el camino y que no cuentan con documentos. Son familias con redes sólidas o en procesos de convertirse en redes sólidas. De manera como más general, pues Jiquilpan en la migración es un municipio que tiene una migración, de acuerdo a Álvaro Ochoa, que data más allá de un siglo. Entonces hay muchas experiencias que se conjugan y que
y que al mismo tiempo pues los lleva a buscar nuevas alternativas y a que nosotros estemos ya visualizando cambios, ¿no?, en las dinámicas, cuando antes únicamente migraban los hombres y luego comienzan a migrar parejas, y ahora estamos viendo estos grupos que están yendo a Estados Unidos por una temporada, pero que ahora están regresando, ¿no?, por un tiempo indefinido a criar a sus hijos en México. Bueno, Jiquilpan es un municipio que no es un municipio en situación de extrema pobreza, y entonces desde mi perspectiva, o sea, ya a manera general, pues yo creo que esto facilita mucho el retorno y esta idea de criar a sus hijos en México, ¿no? Porque como dicen algunos, pues aquí no nos movimos de hambre, pero vivimos bien, pero no tenemos a lo mejor acceso a otros recursos que podríamos tener en Estados Unidos. Yo he platicado, en algún momento me tocó platicar con personas que venían de Guerrero, o sea, que viven en Estados Unidos y que vienen de Guerrero, de Oaxaca, y me decían, yo a mi pueblo no regreso, ¿no?, porque yo me estaba muriendo de hambre. Entonces son otras las circunstancias, y también en el entorno a donde ellos regresan tiene mucho que ver, desde mi perspectiva, con esta dinámica. ¿Qué es lo que yo he observado en estos grupos? Que no siempre llegaron al país de los sueños, ¿no? No siempre vivir en Estados Unidos cumplió con sus expectativas, entonces se pensaron en estos retornos. Hay un interés de los migrantes o de estas parejas, de estos grupos, más allá de la estabilidad económica. También hay el tema de la estabilidad emocional. Por ejemplo, algunos dicen, pues, sí, el dinero se encuentra en Estados Unidos, pero la estabilidad y la unión familiar, pues yo la encuentro aquí. Entonces fue una de las razones por las que yo pensé en regresar y que mis hijos se criaran acá. O es una razón por la que yo únicamente voy a que mis hijos nazcan en Estados Unidos y me regreso a que se críen acá, ¿no? Entonces, pues también le han dado peso a otras cosas. El acceso a recursos que tienen también les permite pensar en otras alternativas. Pero bueno, como ya he mencionado, está muy presente el tema de la ciudadanía estadounidense, ¿no? Vivir en México es una alternativa, pues, con la seguridad de que sus hijos van a poder regresar. El hecho de nacer en el norte, de que las nuevas generaciones están naciendo en el norte y vivan en México, también implica que posiblemente algunos ya no regresen. Este es el caso de los padres de estos nacidos en Estados Unidos, especialmente las mujeres que ya no tienen documentos, que estaban viviendo no sé, por ejemplo, algunas estaban viviendo en Estados Unidos y no tenían documentos y no veían la posibilidad de poder legalizarse, y dicen, no, pues prefiero regresar con mis hijos a México y quedarme allá el tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces, pues muchos, con esta nueva dinámica, muchos se han quedado en el camino, o algunos se han quedado en el camino. Por lo que yo he podido como recuperar de gente que migró desde que ha llevado a cabo estas prácticas desde los 90 hasta la actualidad, pues en algunos casos estos nacidos en Estados Unidos ya son adultos y ya están solicitando la residencia de sus padres. Algunos lo han logrado, otros están en proceso, o otros no han tenido la oportunidad, ¿no? Entonces se ha regresado como dejar Estados Unidos y en algún momento, cuando los hijos los legalicen, poderlo regresar. Pero en un primer momento, pues es necesario en las familias, ¿no? En temas como más concretos, yo he identificado, he revisado datos del INEGI desde el 90 hasta la actualidad, y en Jiquilpan en el 90 había 385 nacidos, bueno, en aquel momento eran extranjeros, ¿no? Pero por lo que yo puedo, yo soy parte de la población jiquilpense, y pues son hijos de mexicanos que están siendo criados aquí, ¿no? Para el 2000 ya estábamos hablando de 519, y en el 2010 estábamos hablando de 653. En la actualidad, de acuerdo a los datos del INEGI, hay 582. Aún así es un número significativo de una población México-estadounidense viviendo en Jiquilpan, ¿no? Y que nos habla de pues un grupo que podrá, de alguna manera, se está consolidando.
Yo quería también traer como, o sea, como objetivos en mi investigación, estaba también acercarme al registro civil para ver qué tanto se solicita la ciudadanía mexicana de estos estadounidenses, pero bueno, en este momento no ha podido porque están cambiándose de instalaciones, entonces bueno, estoy en espera para tener otro tipo de información para este rubro. Me pareció como importante traer algunos relatos de estas personas, ¿no? Y conocer cómo es que ellos pensaron en esta dinámica. Uno de ellos decía, para que mi hija, cuando mi hija nazca en Estados Unidos, vamos a recuperar un poco de lo que Estados Unidos nos ha quitado. Esta es la historia de una familia que migraba en los 70s, iba y venía, y en algún momento la señora, pues, la mujer se da cuenta que está embarazada, trabajando en Estados Unidos, y le dice a su esposo, ¿sabes qué? Quédate aquí y que aquí nazca nuestro hijo, porque así vamos a recuperar un poquito, ¿no? De lo que Estados Unidos nos ha quitado, y bueno, con la posibilidad de que su hija iba a poder estar circulando. La señora dice que en aquel momento ellos creían que en cuanto un hijo nacía en Estados Unidos, los padres automáticamente se legalizaban. La situación no fue así, pero ya en los 90s, cuando su hija cumplió la mayoría de edad, solicitó la residencia de sus padres, y después pudo, como su padre había trabajado mucho tiempo en Estados Unidos, el señor pudo pensionarse, ¿no? Y también la madre de esta pareja pudo pensionarse. Los dos, vivir en México y recibir la pensión de Estados Unidos. Hay una fuerte idea, o sea, esta idea de que los hijos nazcan en Estados Unidos, pues es porque hay una idea muy fuerte de que posiblemente alguno de los integrantes va a querer regresar. Y qué mejor que lo haga siendo ciudadano estadounidense, no teniendo que migrar sin documentos, no teniendo que esperar a solicitar una residencia, una visa, todo este proceso legal y de frontera que ellos han experimentado y que ya no querían para sus hijos, ¿no? Y si bien ellos ya no esperaban vivir en Estados Unidos necesariamente, pues sí esperaban que los hijos, si en algún momento los hijos lo deseaban, como muchos lo desean, pues que tuvieran esta posibilidad, ¿no? Y bueno, este es un relato. Yo pensaba que si a futuro ellos querían emigrar a Estados Unidos, iba a ser muy difícil. Yo pensé que haciéndolo yo les proporcionaba de alguna manera un futuro mejor, ¿no? Yo he visto que esta era como más la idea en los 90s, era una idea como ya veremos, ¿no? Y en la actualidad yo por los relatos veo que es algo como más concreto. Otro de los relatos ese fue nuestro plan. Nos vamos 5 años y regresamos, ¿no? Y otro relato, tomé la decisión por los beneficios que mi niño va a obtener cuando sea grande y tenga una mejor vida. Nuestro plan fue así, ir a aliviarme del bebé y regresarnos a México. Otro relato dice, ya ves que algunos viven en Tijuana, pero trabajan en Estados Unidos. Así le hacía yo. Los que tienen visa necesitan pasar por su permiso. Era una mujer que emigró con visa, entonces iba y venía de México a Estados Unidos con permisos, pero ya en algún momento pues se dieron cuenta que su hija había nacido en Estados Unidos y tuvo que regresar definitivamente a México. En esta idea... Ok, deja apurar. Bueno, traje como cuál es la dinámica de estas familias, cuáles son las estrategias. Bueno, ahí yo identifico hasta el momento como 2 grupos con características como muy distintas, ¿no? Familias o parejas que viven en Estados Unidos por una temporada de 3 a 6 años o que vivieron y que luego regresan, ya tienen 2, 3 hijos y regresan y los crían en México. Y otros que van y vienen, o sea, solo viven el proceso del embarazo, que son 9 meses, y regresan a México para criar a sus hijos acá. Y bueno, todas estas estrategias están muy apoyadas de
de la familia, ¿no? De las redes, de los parientes, de quien nos lleva, de quien nos trae, de quien les dice a qué servicios médicos pueden acceder, dónde pueden, son los beneficios y demás. Voy a tratar de irme un poquito rápido para hablar un poquito de estos tres temas. La crianza en México, la dinámica, pues es en algunos momentos, bueno, me faltaba como aclarar cuando en el caso de las mujeres se van a Estados Unidos y dan a luz en el norte, generalmente ahora son los hombres los que se quedan, cuidan a los hijos y ellas nada más van por una temporada de 9 meses, dependiendo de qué tiempo se vayan, ¿no? Y en otros momentos las parejas los acompañan, pero generalmente se va la mujer sola, ¿no? Y allá los recibe alguien más. ¿Cómo se vive esta crianza en México? En algunos casos los hombres se van y las mujeres se quedan a criar a sus hijos aquí. O otros casos, parejas con documentos o sin documentos los crían en México. A veces las parejas con documentos, una de las estrategias es que alguien más les trabaje su seguro viviendo en Estados Unidos, y a partir de que se hacen los impuestos y demás, pues reciben un monto por prestar su nombre en Estados Unidos, y bueno, no se desligan como tal de los apoyos, ¿no? Los beneficios de la cuestión económica. Otra de las estrategias pues es que los mexicoestadounidenses no pierdan el contacto con sus familiares en Estados Unidos. Los familiares pues tratan como también los reciben en algunos momentos para vacacionar, para estudiar un tiempo y demás, mientras los padres se encuentran en México. Pues ha sido a partir del tiempo que han vivido en Estados Unidos, de los ahorros que han podido tener, pues se han establecido negocios en Jiquilpan, o se han establecido ya en negocios familiares, han retornado a negocios familiares. ¿Qué es lo que yo he visto en este último, a partir de como esta dinámica? Pues bueno, estos nacidos en Estados Unidos, pues han solicitado o sea, las cosas han estado cambiando y han estado solicitando la residencia de sus padres o de otros integrantes, ya sean sus parejas. En algunos casos las mujeres se quedan acá y solicitan la residencia de sus esposos, los esposos van a trabajar, circulan, y ellas como nacidas en Estados Unidos se quedan aquí, o viceversa. Algunos regresan ya a establecerse, no están tan de acuerdo con la idea de sus padres de criarse aquí, o no encontraron no han tenido tantas posibilidades de trabajo en México, pues con su ciudadanía estadounidense se han regresado y han comenzado a trabajar y a adaptarse nuevamente al entorno. Otros van y vienen de México a Estados Unidos y para trabajar, para estudiar, y bueno, dependiendo de sus intereses. Me gustaría traer a colación uno de los comentarios que hacía una mamá, una mujer migrante, que decía... Sandra, perdón. Okay. Yo siento que es parte como si plantas una semilla en cierta tierra y después la tienes que cambiar, pues no va a crecer igual. Lo desprendes de un lugar donde pudo haber florecido bajo distintas condiciones. Es como difícil, eso siento. Bueno, para concluir, pues esta dinámica habla de la formación de las familias migrantes, donde se han hecho de nuevas estrategias, han rectificado el rumbo de sus proyectos, tanto individuales y colectivos. Pues bueno, la vida de los migrantes, como dice la doctora Mummer, la vida de los migrantes se desarrolla dentro de los constricimientos de dicha ubicación que les depara, pero también ante las múltiples oportunidades que esto les abre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y pues bueno, retomando un poco lo que decía Rodolfo García Zamora, el tiempo es cruel, pero hay veces nos toca ser más crueles a quienes estamos moderando. Muchas gracias, Sandra. Ahora pasamos a la siguiente ponencia que conforma esta mesa, que se llama, la ponencia se titula Desplazamientos de familias hondureñas hacia Estados Unidos, una mirada desde el origen, un acercamiento a la voz de las familias, que presenta Indira Ríos, que es doctoranda en estudios migratorios por el Colegio de la Frontera Norte. Adelante, Indira.
Buenos días, muchas gracias por permitirme la participación esta mañana. Y bueno, sin más preámbulos, voy a empezar a compartir con ustedes y me dicen si se ve. Va cargando. Ahí mero, ahí está. Ok. Bien, ahí lo miran ya en pantalla completa, ¿verdad? Perfecto. Bien. Como ya lo dijo Ariel, pues lo que voy a compartir con ustedes es tan solo una partecita de mi trabajo de tesis de investigación, y para esta presentación he utilizado algunos elementos y le he colocado este nombre: desplazamiento de familias hondureñas hacia Estados Unidos, una mirada desde el origen y un acercamiento a la voz de las familias. Bueno, para empezar, yo creo que para entender la migración hondureña es necesario ver una mirada en su historia. Entonces yo les hago aquí una pequeña sinopsis que dice: una propuesta para el análisis de un segmento de la historia hondureña. Honduras, más de un siglo de un Estado a favor del capital nacional y transnacional a finales del siglo XIX hasta el 2021. Y lo segmento en tres partes. Primero, Honduras, un siglo de injerencia extranjera. En esta etapa, ¿qué es lo que pasa? Pues no se logra consolidar un Estado democrático que resulte beneficioso para el pueblo hondureño, pero sí uno subordinado al capital transnacional, específicamente con las compañías bananeras estadounidenses, que marcarían en esta época la migración interna en el país, y también marcarían un vínculo inicial de esa relación con Estados Unidos, y ese vínculo para luego, para que sirviera así como que de ruta para un flujo migratorio hacia ese país. También en esta época, pues Honduras, a diferencia de Guatemala y El Salvador, no tiene conflictos armados, pero sí es una época muy sangrienta, donde en nombre de la política de la doctrina de seguridad nacional, pues hay muchos luchadores sociales que son desaparecidos por parte del Estado. Luego hay un segundo periodo, de 1990 al 2009, que se caracteriza pues por la profundización de medidas neoliberales en el país, que se materializan a través de los programas de ajuste estructural, que buscaban pues la privatización de servicios públicos del país y el otorgar privilegios fiscales tanto al capital nacional como al capital transnacional. En esta misma época también vale la pena señalar que en 1996 es cuando en Estados Unidos se aprueba la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Migrante, que significa la deportación de personas centroamericanas con historial delictivo, lo que marca el ingreso de las pandillas MS-13 y la 18, que son temas que causan profunda crisis actualmente en la realidad pues hondureña. Y también otro fenómeno que marca ahí mucho es el huracán Mitch en 1998. En resumen, en esta época de 1990 al 2009 también, pues se da un aumento significativo de la migración hondureña hacia Estados Unidos. Y el periodo en el que yo me voy a ubicar más, y se ubica mi investigación sin estar desligado históricamente de las otras dos etapas que menciono, pues es el golpe de Estado del 2009, que yo lo nombro como un punto de quiebre en la historia de Honduras. Y bueno, ¿y qué pasa en el 2009? Pues básicamente se instaura una dictadura en el poder, la sociedad hondureña es militarizada, a través de medidas legislativas se atenta contra la soberanía nacional con medidas legislativas como las sedes, como el conceder múltiples concesiones. Según un informe del Oxfam, de 298 municipios que hay en Honduras, en 194 municipios hay presencia de concesiones. A esto, en este periodo hay que agregar el desfalco de las instituciones públicas, con escándalos de desfalco como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social por 7.200 millones de lempiras. Pero esto también, al mismo tiempo, este periodo da como resultado múltiples manifestaciones de la población multitudinaria, que también no hacen esperar la respuesta del Estado de manera represiva. Hay muchos asesinatos de líderes sociales, de periodistas.
Y también en este mismo periodo, en el 2020, además de la pandemia, en Honduras se dan dos fenómenos naturales que afectan bastante a la población hondureña. De los 18 departamentos que fueron, de los 18 departamentos que son, 16 se vieron afectados por estos dos huracanes Eta y Iota. Según algunos números, 4 millones de personas fueron afectadas indirectamente y 600,000 familias fueron afectadas pues directamente. En la respuesta del Estado hondureño fue negligente, dejando a la población afectada a la deriva en medio de la pandemia del COVID-19, en cuyo manejo afloran que hay los actos de corrupción solo de la pandemia suman más de 811 millones pues, de lempiras. Y pues es en este mismo periodo, de a partir del 2009, donde en Honduras yo estoy mencionando que hay un giro en los flujos migratorios que se dan, porque se da una variación en el perfil de los migrantes que están saliendo. Primeramente con la aparición, digamos, de niñas y niños viajando solos, y luego con el desplazamiento de familias hondureñas. Y sin dejar de mencionar también que este desplazamiento a veces ocurre por medio de caravanas migrantes. Entre octubre del 2018 y enero del 2021, pude contabilizar, buscando medios de las noticias y otros, que hice una contabilidad de 10 caravanas migrantes que se han organizado pues en Honduras. Y aquí les muestro un poquito de lo que de estas familias hondureñas. He utilizado registros de la patrulla fronteriza de Estados Unidos para mostrar un poco la evolución de este fenómeno. En registros de Honduras, en registros de México, no aparece la categoría de unidad familiar, de familia. Utilizan niños, niñas, adolescentes no acompañados o acompañados, pero no tienen esta categoría, por eso en este momento estoy utilizando esta. En Estados Unidos se empieza a utilizar en los registros a partir del 2012, y del 2012 hasta el 2015, estos datos no están solo para Honduras o solo para Guatemala y El Salvador, sino que ellos juntan los tres países y le llaman Triángulo Norte. En el 2012 se contabilizan 1,489 familias, y en el 2014, 61,334 familias. Y coloqué el 2016 ahí, aunque en el 2016 ya hay información por cada país, porque de esas familias que están representadas ahí, Guatemala, Honduras y El Salvador, del 2016, el 55% son familias hondureñas que fueron detenidas pues, por la patrulla fronteriza estadounidense. Aquí podemos observar, ya estas son solo familias de Honduras detenidas por la patrulla fronteriza del 2016 al 2021. En el 2016 hay 20,226 familias. Si se fijan, en el 2018 hay un notable aumento, un significativo aumento. Pasa a 39,439 familias. Y en el 2019 hay un pico en estas detenciones de la patrulla estadounidense, con 188,416 familias hondureñas. En el 2020 se mira que hay así como que una que baja, pero esto debemos de tomar en cuenta que estaba el fenómeno de la pandemia, porque aquí baja y no desaparece, porque en el 2021 estamos viendo que nuevamente estos números pues se están volviendo a alzar, y hasta el momento van pues 38,921 familias. Y bueno, mostrando un poco el contexto de Honduras, para luego acercarme a la voz de las familias y ver cómo se enlazan esas raíces, creo, estructurales, cómo se expresa desde el discurso, desde la palabra de la gente, todo este contexto nacional hondureño. Y bueno,
Mi instrumento de trabajo es una entrevista semiestructurada a profundidad. Esto solo es una parte porque tiene 3 ejes temáticos. El eje de reflexión que les voy a compartir con ustedes solo es el de la vida familiar previa al desplazamiento, donde estoy tratando de recuperar de sus relatos ese contexto familiar, cómo conciben el barrio, cómo lo perciben, cómo viven en ese barrio, y también una percepción de cómo miran el país, cómo se sienten con respecto a la situación del país. Y quedan, digamos, 2 elementos que no hay así como que tiempo de compartir también, así como que la historia migratoria de esas familias, los métodos de desplazamiento, los recursos, ese proceso de las etapas de decisión, que yo lo pongo entre comillas porque no lo estoy viendo como un desplazamiento incluso forzado, porque incluso las familias en los relatos ya parece que están obligadas pues a salir. Y alejándolo un poco de esa concepción de migración económica desde Honduras, porque creo que lo que se da en el país es demasiado complejo, es demasiado amplio como para enmarcarlo en una migración pues económica. ¿Quiénes han sido las sujetas de mi investigación? Ahorita estoy realizando trabajo de campo, solo les voy a compartir un poco, voy a compartir, digamos, la historia de 4 familias y tengo 25 familias entrevistadas, así que tengo, esto como les digo, solo es una pequeña muestra. Mis sujetos de investigación han sido familias que tienen experiencia de desplazamiento familiar hacia Estados Unidos en el periodo del 2014 al 2021, del 2014 porque ahí es donde se da un aumento significativo de estas detenciones de familias en la frontera, por la patrulla estadounidense. ¿Y cómo pueden estar estructuradas? Pues estoy tomando en cuenta que estas personas hayan salido desde Honduras, ya sea solo el papá o la mamá, puede ser la madre con el hijo, puede ser padre, madre, hijo, e incluso abuelos con algún nieto o nieta. Y las entrevistas que he realizado hasta el momento incluyen familias que han sido víctimas de la deportación y están en Honduras, pero también familias que están en Estados Unidos. Y bueno, desde las voces de las familias hondureñas, creo que es lo más importante de escuchar o de reconstruir cómo viven ese éxodo, esa salida. Y una de las mujeres a la que voy a llamar Carmen, que entrevisté, entre sus características está que ella ha salido de Honduras en un desplazamiento familiar ya en 2 ocasiones. En el 2014, cuando ella tenía 19 años, con su hijo de 3 años, era madre soltera en ese momento, y pues ella es deportada, es una muchacha que en ese entonces de 19 años tenía su secundaria completa, sus 12 años de escolaridad, no sé aquí en México cómo le dicen. Y bueno, en el 2021, ella protagoniza un segundo intento una segunda salida, un segundo desplazamiento familiar, pero esta vez la composición de su familia pues ya es otra. Ella está casada, tiene una pareja, su niño ya tiene 9 años y tiene una niña de 5 años. Y ella emprende el viaje con su niña de 5 años, y pues su esposo queda con el niño de 9 años y con la abuela. Este desplazamiento, pues, tuve la oportunidad ella me permitió observar el día cuando salía, pero bueno, eso solo para mencionárselos un poquito, porque el tiempo es corto. Luego tengo otra madre de familia, que se llama Daniela. Daniela se desplazó en el año 2015 con su niño de 3 años y medio. Ella tenía 21 años, también es una madre. Ella estaba casada en Honduras, su pareja queda en Honduras, y hay una ruptura silenciosa de alguna manera porque ella no le dice a su pareja, sino que solo se va con el niño. Y también, bueno, lo interesante de Daniela es que ella es una de las que está en Estados Unidos con este niño de 3 años y medio.
y también pues tenía la secundaria completa. Luego tengo a Lidia. Lidia tiene una experiencia de desplazamiento hacia Estados Unidos. Ella parte con sus niños gemelos que tienen 2 años, con su madre que tiene 50 años en ese entonces, con su esposo, con otra hija de 5 años aparte de los gemelos y también con un hermano que en este caso es víctima de un atentado por parte de pandillas en Honduras. Entonces se ven forzados a salir, pero Lidia, previo a la salida de Honduras, tiene una experiencia de desplazamiento forzado interno en el país. Y al mismo tiempo mencionar también de esto, pues, que les mencionaba de una de las que ya les hablé, de Carmen. Carmen, pues, en este momento está, digamos, en la travesía, está en tránsito por México, intentando llegar, pues, a Estados Unidos. Y otra que les tengo ahí para compartir es de Vilma. Vilma intentó desplazarse ahorita en el 2021 en la caravana del 30 de marzo que se formó en la terminal de San Pedro Sula, que ha sido el punto de reunión de las caravanas migrantes. Y bueno, Vilma, tuve la oportunidad de entrevistarla porque pude observar cuando se estaba formando la caravana migrante ahí en la terminal. Ella iba con su hija de 16 años, madre soltera, y pues dejaba acá en Honduras dos hijos, un hijo de 10 años y una niña de 12 años. Y después un poco de compartirles, así como que quiénes están atrás de decir, pues, desplazamiento familiar. Pues son de alguna manera estas familias compuestas de maneras diferentes. Y ahora creo que es importante también rescatar esos relatos que tienen pues estas familias. Disculpa, Ariel, ¿cómo voy con el tiempo? Te quedan 4 minutos. ¡Wow! Bien, desde las voces de las familias hondureñas dice, algunas de las familias dicen, pues en ese entonces sí, mataron a varios muchachos del barrio que crecieron conmigo en la infancia, pues yo vi cuando asesinaron a uno, que yo le tenía mucho cariño. Luego dice Carmen siempre, uno no confía en la policía, es la realidad. Luego la madre, que está en Estados Unidos, relata cómo ella presenció el asesinato de una muchacha. Y también relata que esta situación de violencia se estaba volviendo normal para su niño, que ella lo tenía pues que sacar del país. Entonces aquí se mezcla también la participación o la ausencia de autoridades estatales en la seguridad, la participación de las pandillas, se entrelaza la incertidumbre de padres de familia en los barrios donde viven, se entrelazan historias de desplazamiento forzados previos a la salida del país, casos de extorsión. Luego también sale a relucir que no necesariamente el que sale es que está desempleado. Y no mencionan mucho las familias de que en Honduras se encuentran trabajos solo por meses, que no hay derecho a nada. Dice una de las madres, las oportunidades que se supone que hay son diminutas y son casi nulas. Porque como le digo, la manera de ahora contratar a las personas en las empresas, ellos lo hacen de una manera tan miserable que utilizan sus contratos por hora o sus contratos de 2 meses. Y esto responde también a una política, a una legislación que se ha implementado en Honduras, que es la ley del trabajo por hora, que violenta totalmente una de las conquistas de 1954 de una gran huelga que favorece, donde se obtuvieron muchos de los derechos con los que contaban los trabajadores y ahorita han sido pues cercenados. Y también se da a personas que tenían estabilidad, porque en el caso de la familia, que es obligada a salir por el desplazamiento forzado interno que primero tienen, pues ella dice que ella no pensaba salir del país y que prácticamente le tocó salir pues huyendo, renunciar a su trabajo. Y bueno, también desde viendo esa parte como macro, también salen a relucir el sistema educativo, el sistema de salud, que han sido de alguna manera privatizados en esta última etapa que les marco. Y me pareció
interesante rescatar esta parte, ese sentir que puede ser incertidumbre, desesperación que se mezcla en la vida de las familias hondureñas en Honduras, y dice, de hecho, si me mandaran me vuelvo a venir, esta es la madre que está en Estados Unidos, porque realmente mi país no es como dijéramos habitable, no hay oportunidades, no hay trabajo, hay mucha corrupción, te matan por un teléfono, no, realmente ya no puedes vivir ahí. Yo la verdad me deportan y yo me tengo que venir otra vez. Yo no me aguanto ni un día ya. Si tengo que volver a tomar los riesgos que tomé, lo vuelvo a hacer. Pero quedarme en Honduras, vivir en Honduras otra vez, ya no. Ella misma dice, mi país está completamente en ruinas. Yo pienso que la gente está tan decepcionada que por eso busca ir a los Estados Unidos. Y me llama mucho la atención, esta que se la voy a leer igual al final, no la voy a leer ahorita. Y bueno, entre esas múltiples causas estructurales que tienen impacto en esa comunidad pequeña que es la familia, en la comunidad y obviamente en general en el país, pues se mezclan aquí en estos relatos: desplazamiento forzado interno, pandillas, el reclutamiento, la ley del empleo temporal, igual violación de derechos laborales, empleos precarios, sale a relucir el derecho a la educación y salud y educación violentado, sale a relucir el trabajo infantil. La madre que iba en la caravana dice que iba a trabajar en familia, a cortar chiles con sus 3 niños. Hay una desconfianza en el gobierno, hay incertidumbre por el bienestar de los hijos y hay un desplazamiento obligado por la sobrevivencia, por el rescate pues de la vida. Y terminaría un poco con esta frase que dice una de las entrevistadas: uno hace esto por necesidad, no es porque lo quiere hacer, porque yo aquí donde me encuentro no quisiera estar así, pero la necesidad que nosotros tenemos en el país nos obliga a emigrar. Entonces es así como que un éxodo, una expulsión que se da de estas personas por todos los elementos pues que se conjugan en la realidad de mi país, Honduras. Muchas gracias y creo que salí muy bien con el tiempo. Muy bien, muy bien la ponencia y muy bien en el tiempo, Indira. Muchas gracias. Entonces, ahora damos paso a la tercera intervención en esta segunda mesa. Les recuerdo a quienes nos están siguiendo por redes sociales, por la página del Observatorio Regional de las Migraciones, pues que por ahí pueden ir haciendo las preguntas. Por ahí ya tenemos un comentario, pero pueden ir haciéndolas desde ya y les daremos lectura pues al finalizar ahorita la siguiente intervención. Viri, vamos a hacer lo mismo. Te cedo el hospedador, host, y luego me lo regresas, ¿eh? Sí, gracias, Ariel. Ahí va. Ahí está. Ya lo tienes. Enciendes la cámara. Y ahora luego me lo regresas. Perfecto. Entonces, ¿puedo yo compartir la pantalla? Sí. Es que hice unos pequeños cambios. Sí, deja nada más. Rosquitas, gracias. Es Alberto González. Le digo Rosquitas porque es su nickname de rapero. Entonces, pues bueno, damos paso a la tercera presentación que corre a cargo de María Viridiana Sosa Márquez y Norma Vaca Tavira del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México y que lleva por título Estudios de caso de la organización familiar en un hogar con presencia migrante de retorno en el Estado de México. Adelante, Viri. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ariel. Bueno, este estudio es parte de un proyecto que se realizó a finales que se estuvo realizando en años pasados y que se concretó en este estudio de caso que a partir del grupo de trabajo de Cuerpo Académico, Género, Migraciones y Desigualdades, realizamos la doctora Norma Vaca y una servidora. Algo que quiero, hacer una pausa antes de entrar directamente en este estudio, es un poco la reflexión que nos lleva el término de migrante de retorno. Y
lo traigo ya desde hace algún tiempo como rumiando porque, digamos, la conceptuación de migrante de retorno es muy compleja. He estado revisando diferentes textos, diferente bibliografía en donde se define este término. Y la verdad es que pues podemos encontrar, ¿no? Desde definiciones como puede ser una emigración contracorriente, una reemigración, un regreso, un reflujo, una readmisión, pero digamos que podríamos resumir todos, o bueno, algunos de los elementos que multidimensionales que están insertos en este concepto, en 4 que, digamos, Gandini, Lozano y Gaspar manejan en uno de sus textos, y ellos hablan de 4 dimensiones que debemos de considerar cuando hablamos de migrantes de retorno. Por un lado, la noción nacionalista, que se refiere a tener de alguna manera un vínculo de pertenencia entre los individuos en donde tengan como una cierta claridad de que su lugar de origen no es donde están en el destino, y que entonces en ese sentido hay este vínculo, ¿no? con el origen. Por otro lado está la territorialidad, es decir, el hecho de que se tiene que traspasar algún tipo de límite geográfico, espacial, administrativo, que divide, ¿no? De forma política, administrativa, diferentes naciones o países, y que se atraviesan, digamos, esos límites tanto en un sentido como en un sentido contrario. Por otro lado, tenemos el hecho de la temporalidad, es decir, nos referimos a el periodo de tiempo que la migración va a durar. Esto es, ¿qué tanto tiempo se queda fuera o sale el migrante? ¿Qué tanto tiempo regresa? Porque además aquí hay elementos, por ejemplo, un migrante que va a trabajar de forma temporal a la pista cada año en otro lugar y regresa, ¿es migrante de retorno o tendría que ser uno que sale, regresa y ya no tiene esta idea de volver a salir, ¿no? Aquí hay elementos que podríamos discutir y que sería una ponencia aparte, pero que a mí sí se me hace siempre bien interesante de poder discutirlo. Y por otro tenemos lo que serían los motivos digamos, de salir que tienen los individuos de forma micro particular, de poder salir, o incluso cuáles son los motivos para regresar, ¿no? Y entonces en este sentido, pues sí es importante considerarlo. Incluso para las cuestiones de la medición, cuando nos hablaba, por ejemplo, hace rato Rodrigo, de cómo se mide, ¿no? A través, por ejemplo, de encuestas o de censos, pues inclusive para eso es importante tener mucha claridad en cómo estamos conceptualizando a ese migrante de retorno. En este sentido, el trabajo que les voy a presentar, pues tiene como objetivo centrarnos, o sea, conocer un poco de qué es lo que pasa en la dinámica familiar de hogares donde hay presencia migrante. Esto, bueno, a través, pongo aquí de un abordaje cualitativo porque es al que le quiero yo dar ahorita más peso, aunque bueno, en el trabajo, en el proyecto general, sí se hizo también un abordaje cuantitativo para medir algunas magnitudes y tendencias y contextualizar un poco pues a la migración que íbamos de la que íbamos a hablar, ¿no? En este sentido, el abordaje cualitativo lo que busca es conocer cómo opera este retorno en el entorno cercano del migrante, es decir, en la familia, cómo se organizan desde antes de migrar, como durante la migración, como después, porque creo que aquí hay un elemento que se ha estudiado poco en esta cuestión de, bueno, el cuidado que se requiere de reproducción social en los hogares,
¿Qué pasa con él cuando migra un hombre? ¿Qué pasa con él cuando migra una mujer? ¿Qué pasa cuando migra, bueno, el padre o la madre, los abuelos? ¿Cuáles son los arreglos familiares que se tienen en esos momentos? O sea, aquí lo que nos interesa discutir de forma especial, de forma particular, es precisamente las implicaciones que esta migración de retorno va a tener en las familias, en sus hogares, y para ello, bueno, nos centraremos en esta visión que les decía yo como microsocial, local, comunitaria, de un estudio de caso sobre la migración de retorno de una mujer, específicamente una mujer rural, en donde, bueno, las preguntas que nos hacemos en este trabajo es, bueno, ¿cuál es la dinámica familiar original con personas migrantes retornadas al Estado de México? Y si esta migración cambia, digamos, una vez que la migrante está fuera, si cambia una vez que está de regreso, y cómo es que se reconfigura todos estos arreglos familiares, como les decía yo, el antes, el durante y al momento de esa reintegración familiar. Todo esto, bueno, tiene bajo el supuesto de que los eventos migratorios van a reconfigurar y transformar de alguna manera esa dinámica familiar y social. Les decía yo que me voy a centrar, bueno, que nos vamos a centrar en un caso de una mujer rural migrante, y esto es también bajo la idea de que generalmente son las mujeres quienes se quedan encargadas o quienes son, de acuerdo a la sociedad, las responsables del cuidado de las personas, del trabajo doméstico, ¿no? De todo lo que se queda de cuidado de los animales, de las tierras, y en este sentido, pues es importante ver cómo es que se da esta reconfiguración cuando ellas son quienes migran. Se nos hace muy importante poder ubicar la importancia que tiene el papel de la familia en este sustento de reproducción social que comentaba yo antes, con la idea de que el trabajo no remunerado de los hogares específicamente está siendo responsable por parte de las mujeres, y casi, digamos, es como, por lo menos en lo que yo he revisado junto con el grupo de trabajo con el que estoy, son pocos los estudios que recuperan este nivel micro de qué pasa, ¿no? Con la migración, qué pasa con el cuidado en estos hogares con presencia migrante. Y entonces, bueno, el interés es precisamente meter este tema de cuidados que se nos hace sumamente relevante en términos del sustento de reproducción social que decíamos antes, y ver, bueno, cuál es el papel que pueden tener estas relaciones familiares para los migrantes, tanto en su decisión a emigrar como en la de retornar, porque además sabemos que el proceso migratorio involucra decisiones, ¿no? De quién migra, de cómo migra, de cuánto tiempo, y que las decisiones pues casi nunca las toma el migrante solamente. Esto se da generalmente en este entorno familiar, en donde además algo que se observa en estudios ya previos es que estos migrantes suelen mantener los vínculos familiares, suele tener un peso importante la familia, incluso dentro de las razones por las que los migrantes de retorno esbozan que regresan, o sea, una de las motivaciones principales es la reunificación familiar. Entonces, como sabemos que hay este vínculo familiar en donde pues la idea de regresar tiene que ver con pues reintegrarse a un núcleo familiar del que partieron, esto pues nos habla de redes sociales que debe de existir bajo la teoría de las redes sociales de Massey y de Durán, en donde pues lo que se ve es que este regreso puede estar favorecido si las redes sociales de estos migrantes pues son importantes.
Entonces, bueno, a manera de contexto, pues sabemos que, y ya nos lo dijeron además antes, hay un aumento importante de la migración de retorno a partir del 2008. Vemos también en los flujos o en el proceso migratorio cada vez una mayor presencia de mujeres y, digamos, en términos del retorno, bueno, no es tan importante la presencia de mujeres en los procesos de retorno, porque al parecer hay una mayor estabilidad de las mujeres cuando migran, entonces ellas retornan menos que los hombres, pero bueno, aún así se ve cada vez una mayor inserción de las mujeres en estos procesos. Y bueno, también sabemos que hay una migración transnacional, que aunque se dé una separación física entre este migrante y los demás miembros del hogar que se quedan en el origen, también hay una presencia importante de relaciones intrafamiliares que, a pesar de esa distancia espacial, física, sigue manteniéndose, sigue presente. Hay toma de decisiones, hay decisiones que se toman aún a la distancia y que además, pues bueno, esto está configurado por relaciones de poder que se dan al interior del hogar, que, bueno, traspasa estas fronteras y estos límites territoriales. Y entonces, bueno, aquí es un elemento que está, digamos, inserto en este trabajo. ¿Cómo es que se da esto? ¿Cómo es que se dan estos intercambios de recursos, esta toma de decisiones, estas relaciones y roles que se tienen cuando hay migración en el hogar? Y qué pasa con estas redes sociales y familiares en esos hogares. Decía yo anteriormente que, bueno, la metodología que seguimos fue de tipo, digamos, mixto. Por un lado tenemos una revisión de tipo cuantitativo, descriptivo, para tener tendencias y magnitudes de la migración de retorno, con un énfasis especial en el Estado de México. También tenemos un acercamiento de tipo cualitativo por medio de un estudio de caso, en donde la idea es, pues, darle voz, ¿no?, a este migrante o a esta migrante en este caso, como actor social, que se centre en el impacto de la migración en su vida cotidiana, en la vida familiar. Para ello, bueno, hicimos una entrevista de una mujer migrante nacida en el Estado de México, quien migró a Estados Unidos y ya en la actualidad, pues, se encuentra de regreso en su comunidad y bueno, ver qué es lo que pasará. A partir digamos, de esta definición del acercamiento cualitativo, se definieron algunas variables básicas para poder construir una guía, ¿no?, de entrevista semiestructurada, con algunas preguntas referidas sobre todo a la autoridad, ¿no?, qué pasaba con la autoridad en el hogar, con la toma de decisiones, con los roles dentro de la familia, para, pues, de alguna manera conocer un poco de esta organización, tanto familiar como social. De manera muy rápida, porque inclusive ya antes han dado datos de la migración de retorno. Con la encuesta intercensal, pues tenemos que hay un número importante de hogares retornados, en donde, bueno, sabemos que por un lado podemos tener todo un hogar que retornó, o simplemente algunos miembros del hogar que migraron y que retornaron. Y en este sentido, bueno, la encuesta intercensal nos permite hacer estas delimitaciones, y tendríamos en total, pues, alrededor de 28,132 personas migrantes de retorno al Estado de México. Esto de acuerdo con la encuesta intercensal del 2015. De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica del 2018, pues tenemos que alrededor de 760,000 personas salieron de México. De aquí vemos que alrededor del 30% fueron mujeres, la mayoría emigró a Estados Unidos, y en este sentido los migrantes de retorno, pues, están alrededor del 286,000 migrantes de retorno, esto, digamos, a nivel nacional. Y como les decía yo, la principal causa de retorno reportada es la reunión familiar. Ahora bien, el estudio de caso lo que nos muestra es a una mujer, Victoria, que tiene 49 años,
que llegó hasta segundo de primaria. Ella emigró a Estados Unidos en 2 ocasiones. La primera de estas ocasiones, pues ella tenía 16 años, estuvo en el lugar de destino alrededor de 2 años, que fue en San Antonio, Texas, y allá residió. Y la segunda vez emigró a los 28 años, residiendo 1 año en el mismo destino. Ella ya actualmente está de regreso en el Estado de México, en la localidad de la que partió, que es La Mesa. El municipio es San Felipe del Rincón, en el Estado de México. Y lo que vemos es que el hogar de Victoria está conformado por una vivienda de 3 cuartos, con servicios básicos de luz, agua, sanitario, piso firme. En él habitan tanto su marido, un tío de su esposo, 5 de sus hijos, una nieta y ella. Tiene otros 3 hijos, pero que estos ya están, digamos, en otras viviendas, ya que conformaron sus propias familias. Y bueno, los ingresos del hogar están conformados por los ingresos de su marido y de otro de los hijos que trabaja con el marido. El tío que correside con ellos es quien se encarga de los animales, de la cosecha de traspatio, y ella se hace cargo básicamente del trabajo doméstico y de cuidado de los miembros del hogar, y apoya también a la cosecha y cría de animales cuando esto se requiere. Aquí quiero detenerme un poco para señalar, bueno, voy a mostrar algunos de los discursos, de las voces, de lo que ella nos platica y de cómo algunos de estos se van relacionando, ¿no?, con reproducción de roles tradicionales, a pesar de la migración la cual sí le dio de alguna manera un cierto empoderamiento a ella cuando sale, cuando regresa, pues los roles se mantienen, las tomas de decisiones, la autonomía económica, pues se vuelve otra vez completamente dependiente de su marido. Cuando mis hijos necesitaban algo para la escuela o así, pues yo les mandaba el dinero. Ella habla de cuando estaba de migrante en Estados Unidos y no tenía que pedirle a mi marido que lo hiciera o que viéramos de dónde teníamos que sacar, porque yo tenía. Entonces vemos que ella, a pesar de estar a la distancia, se hace cargo de algunos pagos, de algunas cosas, digamos, de la casa, de sus hijos que necesitaban. ¿Por qué? Porque tiene una cierta autonomía económica, ¿no? Y entonces toma de decisiones, no tenía que pedirle al marido y ella sacaba. A mí me gusta platicar con mis hijos. Mi marido a veces sí les pega con el cinturón y yo le digo que eso no, que platique con ellos, que eso marca. Una vez que fui al DIF y ahí me dijeron que no estaba bien eso. Como él no ha ido, lo que me han dicho que por eso él cree que está bien. Vemos también la presencia de violencia intrafamiliar, dentro del hogar, y ella ya tiene una idea de que esto no está bien. Y bueno, no lo presento aquí, pero parte de esta idea de que esto no estaba bien tiene que ver incluso con cosas que ella vivió y por lo que se desencadenó, digamos, su primera migración a Estados Unidos, en donde ella vio un poco de esa violencia en su hogar de origen y en ese sentido, entonces, ella no está de acuerdo con ello. Sí, 3 tenemos minutos. unas tierras y cuando viene el tiempo de cosechar, usamos a los animales. Y cuando ya está bueno, todos tenemos que cortar el maíz, desgranarlo, secarlo, para después ponerlo en los sacos y guardarlo para hacer las tortillas. Vemos cómo pues aquí hay un dedicarse también, ¿no?, al trabajo doméstico, pero también a trabajo de autoconsumo. Y pues sí, dejé a mi niña más grande encargada. Y en veces, aquí está ella platicando de la segunda vez que emigró, en donde ella ya estaba casada, ya tenía hijos, y en donde, bueno, se fue dejando encargada a su hija más grande, y donde a veces, pues también su mamá era quien se hacía, digamos, cargo o les echaba un ojo a sus hijos, por así decirlo, cuando ella no estaba. Vemos entonces aquí cómo también se reproducen patrones tradicionales de cuidado dirigidos específicamente a las mujeres. Me regresé, seguí haciendo lo mismo, siempre he hecho lo mismo. Lavar, hacer de comer, cuidar a los niños, aunque allá hay cosas que te ayudan, te hacen más fácil el trabajo y hay muchos aparatos. O
sea, aquí nos habla también cómo cuando migró pudo aprender, ¿no?, ciertas habilidades para utilizar aparatos que le facilitaban, digamos, el trabajo doméstico, lo cual dice que pues, allá obviamente ayudaba todo eso. Es complicado estar lejos y decirles lo que tienen que hacer. Ahí hablaba, bueno, de sus hijos, ¿no? Que se porten bien. Una vez mi hija, la que está en la secundaria, tuve que hablar con ella porque un día me dijeron que se había querido ir con sus amigos y no ir a la escuela. Pero yo le dije que eso no, que ella sí puede ir a la escuela y que tiene que ir. Vemos aquí también cómo hay ciertos, digamos, seguir a cargo de toma de decisiones, supervisando lo que hacen los hijos, a pesar de estar a la distancia. Entonces, bueno, aquí algunas reflexiones finales del trabajo es que, bueno, con la globalización ha habido un aumento de los flujos migratorios, donde pues lo que se ve es la presencia de mujeres migrantes en estos flujos, y que también pues en las dinámicas hay cambios, ¿no?, cuando se da esta migración de las mujeres. Ante la presencia de la migración, especialmente de la femenina, los integrantes que se encuentran espacialmente separados desarrollan formas de organización, interacción y comunicación que les permiten mantener sus vínculos. Y al tiempo que se ejerce el rol de género asignado a pesar de la distancia, se presenta también una renegociación de las funciones cuando está fuera, pero una vez que regresa, todo se mantiene, no hay cambio de roles. Entonces, aquí hay contradicciones importantes porque lo que vemos es que pues hay cambios, pero permanencias al mismo tiempo. Aquí lo que se ve es una necesidad de políticas de reinserción también específicas para los migrantes, para que puedan regresar y reajustarse, tener empleos, los niños puedan regresar a las escuelas y demás. Y lo que vemos es que se necesita también atender la cuestión del trabajo de cuidados con una visión de corresponsabilidad en donde tanto el Estado como la sociedad, la comunidad, la familia y los integrantes de la familia se integren en este trabajo. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y estamos atentas a sus comunicaciones. Muchas gracias, Viri. Pues bueno, fueron tres temas muy importantes, tres temas muy interesantes que vamos dando cuenta, y eso es interesante cómo, pues bueno, no solamente lo estamos centrando en la parte nacional o regional, sino también mucho más allá, tal como nos presentó Indira con el caso que ella trabaja. Tenemos una pregunta del colega Philip, dice, una pregunta, dice, a las participantes de esta mesa acerca de la migración de retorno. Dice, ¿cómo podemos ponderar la noción de retorno que tiene como telón de fondo una concepción moral vinculada a la reinserción social exitosa, lo cual obedece sin duda a parámetros sociales guiados por valores capitalistas y materialistas acerca de la movilidad social entre clases sociales? Entonces, si podemos iniciar con esta pregunta en redes sociales, pues lo que nos han colocado son felicidades a las ponentes, a Indira, les están felicitando. Entonces, podemos iniciar con esta pregunta. Viri, si puedes iniciar, después vamos con Indira y después con Sandra, y mientras vas dando respuesta, voy haciendo, Sandra, contigo te hago host, prendes tu cámara y luego me lo regresas. Muy bien. Bueno, no sé, digamos, esta noción de retorno, como dices, a final de cuentas, también trae aparejado, como bien lo dices, Philip, una idea de fracaso, ¿no? De fracaso, o a veces es, bueno, de retorno forzado, y en donde todavía, pues está peor, porque ni siquiera a lo mejor lograste hacer esta expectativa que tenías con la migración. Pero yo no sabría decir, bueno, así como ponderar esta noción. O sea, sí creo que tiene inserto estos elementos que tú dices, trae esta idea como de fracaso, trae esta idea de que te regresaron de manera forzada,
y también trae, o sea, la migración en general creo que tiene también una idea de esperanza de movilidad social, ya que, digamos, en el contexto en el que nos encontramos, no encontramos el empleo, lo que queremos, y entonces buscamos una vida mejor, ¿no? Entonces, en este sentido, sí hay inserto en la migración en general, y a lo mejor todavía más en esta noción de retorno, estas ideas. Ahora, ¿cómo podríamos ponderar para que no fuera así, para que pudiera haber una idea a lo mejor más positiva? No se me ocurre, la verdad, cómo es que pudiéramos quizás pensar en términos ya de los datos, específicamente de que sí hay personas que regresan después de muchos años de haber trabajado en Estados Unidos y que regresan y que entonces tienen como este regreso más exitoso a sus localidades, y que entonces de esta manera se pudiera, aunque sigue estando inserta esta idea del capitalismo y de que como regresas con dinero, con una pensión o con cosas, pues eso te va a permitir tener una mejor vida, ¿no? No sabría exactamente, no sé si Indira o si Sandra tengan alguna otra idea o otra visión. Perdón, Indira, ahorita al estar compartiendo el host, te lo cedí a ti. Si me lo puedes regresar, perdón, y ahorita te lo paso a ti, Sandra. Y por lo pronto, pues voy retomando también, además de esta pregunta, ahorita Ana Vila acaba de comentar, dice, ¿por qué los trabajos no hacen un enfoque de género? Pregunta, dice, porque el enfoque se da en mujeres que deciden sacar a sus hijos de Honduras, o mujeres que retornan y se han comparado con trabajos que hacen énfasis en migrantes masculinos. ¿Por qué el enfoque en migraciones laborales cuando pareciera que la expectativa es aspiracionista más que laboral? Por ejemplo, entonces, sí, Indira, adelante, Indira. Bueno, primero comentar un poquito de esa reinserción social exitosa. Yo creo que en las palabras que usamos en migración debe de haber, creo que a veces un cuestionamiento de muchos términos, porque yo me enfoco en familias que fueron retornadas a Honduras, ok. Se supone que estas familias tienen derecho a la movilidad, que es un derecho humano, pero entonces en este momento están fracasando políticas migratorias que están atentando contra estas familias. Entonces creo que esos son los enfoques que hay que cambiar. También, digamos, desde el origen, hay que ver en el discurso de las políticas migratorias, a veces dejan de lado qué es lo que pasa en el origen de estas familias. Hay estados que están aplicando medidas económicas, medidas políticas, estados que hacen que la vida de estas familias, en sus realidades, en su subsistencia, sea un fracaso total en realidad, donde les toca huir de estos países para ir hacia otros con una esperanza de ese sueño americano, que a veces no es tan sueño americano tampoco. Porque cuando tú te acercas a las familias y te dicen, pues aquí yo casi no puedo ver a mis hijos, cuando ya te toca entrevistar a familias en Estados Unidos, y ves que ese concepto de éxito también hay como que desvelarlo y ver qué es lo que hay un poco atrás. Creo que ese sería un poco en cuanto a ese concepto de reinserción social exitosa. Muchas gracias. Sandra. Bueno, en mi caso de investigación, a veces para las familias es un éxito, ¿no? Que sus hijos hayan nacido en Estados Unidos, que no tengan que tener la dificultad quizá de emigrar sin documentos, de solicitar la residencia, pero también es juzgado el retorno, ¿no? O sea, para algunos va a ser algo positivo. Qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te quedaste, que regresaste a tu país, que estás criando a tus hijos acá, pero también algo es negativo. ¿Por qué les estás negando la oportunidad a tus hijos de crecer en el país en el que los vio nacer y demás? Entonces, es una cuestión como que cambia dependiendo las circunstancias, ¿no?
y que también desde afuera algunos lo pueden ver como algo exitoso, pero ya viendo los detalles y lo que tienen que vivir cada una de las familias, pues nos damos cuenta que se enfrentan a distintas dificultades, ¿no? Tanto criarlos aquí en México como posiblemente si hubieran sido criados en Estados Unidos. Pero yo, sí, en mi casa habla mucho de lo, o sea, ya en el discurso, cuando hablan, dicen, yo estoy muy orgullosa de lo que hice, de que mi hijo nazca en Estados Unidos, y es algo que otras madres que no lo tienen lo aplauden, pero quizá las madres que sí lo tienen lo van a percibir de distinta manera, ¿no? Pero lejos de todas las situaciones a las que se puedan enfrentar, ese papel que ellos a veces nombran, pues les posibilita procesos de circulación para las nuevas generaciones que quizás ellos no tuvieron, y ya se convierte en un éxito no tener que sortear a la migra, ¿no? O no tener que vivir todos estos procesos para solicitar una residencia y demás. Entonces, pues es muy cambiante, pero para algunos sí es algo importante. Muchas gracias, Sandra. Viri, sobre la última pregunta, esta que hice ya después de que tú habías dado respuesta, ¿qué es lo que podrías comentar? ¿Cuál pregunta, perdóname? La pregunta que era, sobre todo que hacía Ana Vila, que decía, ¿por qué los trabajos no hacen un enfoque de género? Que nos la puso ahí en el chat, porque dice, el enfoque se da en mujeres que deciden sacar a sus hijos, ya sea de Honduras o México, o mujeres que retornan y se han comparado con trabajos con énfasis en migraciones masculinas. Bueno, de hecho, los trabajos que el grupo en el que yo estoy inserta, el cuerpo académico Género, Migraciones y Desigualdades, sí hacemos trabajos de migración con esta visión, con esta perspectiva de género, en donde lo que buscamos es precisamente atender, ¿no? ¿Qué pasa con estos roles de género cuando la mujer migra, cuando la mujer se queda? Y pues mucho de lo que se ve en estos estudios es lo que comentaba yo al final de mi presentación. Hay muchísimas contradicciones, incluso los mismos hijos, por ejemplo, cuando una mujer es la que migra, con esta idea de poder obtener ingresos para tener una mejor vida para sus hijos, y los hijos se quedan en el lugar de origen, lo que se ve es que, por un lado, los hijos están muy contentos por los ingresos que la madre con su trabajo envía, ¿no? Envía al hogar para que ellos puedan seguir estudiando, para que puedan incluso ir a fiestas y tener unos lujos, por así decirlo. Pero al mismo tiempo hay un enojo con esa madre porque no está con ellos, porque no está presente y no está haciendo este cuidado, digamos, físico, cercano, de hacerles de comer y de llevarlos a la escuela y de acompañamiento, a pesar de que, digamos, a la distancia sí esté supervisando, sí esté tomando decisiones y sí esté todavía, digamos, vinculada con estos elementos de los hijos. Eso es como por un lado. Y por otro lado, otras cosas que también hemos visto en estos trabajos es que se reproduce, digamos, la mujer aquí, digamos, en sus hogares, se dedica básicamente al trabajo de cuidados y al trabajo doméstico. Y lo que está haciendo a la hora de migrar es insertarse en el mercado laboral haciendo este tipo de trabajos, aunque ya es de manera remunerada. Es decir, va y cuida personas, ya sea adultos mayores, ya sean niños, o realizan trabajo doméstico, ¿no? Entonces, este es un elemento que también es importante y que tiene este enfoque de algunos de los trabajos que nosotros tenemos en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, por ahí había otra pregunta, pero creo que ya no nos da tiempo. Estaba preguntando a Ana Vila también cuál es el papel de la cultura migratoria familiar en sus casos, pero bueno, ya se nos va un poco el tiempo. Sí, Indira, tenemos ya rebasado, si es algo, perdón. Porque sí, es que sí, Ana pregunta sobre las familias en Honduras. Ana, lo que pasa es que ahí solo
comparto una parte del trabajo, pero sí va a haber un análisis, cuáles son esas diferencias cuando el que se desplaza es el padre, porque a veces se desplaza padre con hijo, a veces se desplaza madre con hijo, o a veces se desplaza también toda la familia. Y sí, los riesgos en el tránsito no son igual para la mujer, no son igual para el hombre, y estoy de acuerdo contigo en lo que dices de la migración laboral. Mi enfoque no lo estoy manejando en ningún momento como migración laboral. En todo caso es un éxodo migratorio, en todo caso son desplazamientos forzados que acaen por la situación pues, que se está dando en general en Honduras por la suma de muchos elementos. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, así cerramos esta segunda mesa.